una tarea imposible, que es acabar con el pecado. Ojalá se pudiera, ¿verdad? Pero bueno, después ya de 3 sesiones que hemos tratado el tema, pues ya tengo ganas de acabar con el pecado. En esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que a veces resulta preocupante, que es qué pasa cuando el creyente peca, el pecado en el creyente. Es una de las mayores frustraciones tal vez para un creyente. Yo me siento frustrado cuando hago lo que no quiero hacer. Y lo peor ya no es que lo haces un día, sino cuando pasa un tiempo y lo vuelves a hacer. Y la verdad que es ciertamente frustrante el no poder librarnos por fin del pecado que nos influye, nos domina y nos maneja muchas veces. Para algunos creyentes es un tema también muy preocupante porque les hace dudar de la salvación. Y en ocasiones, sobre todo personas jóvenes, me tienen venido a hablar y a decir, ¿seré realmente salvo? Porque sigo fallando. Y a otras personas les preocupa también, aunque estén convencidos de que son salvos, de que el hecho de pecar les pueda hacer perder la salvación. Y como he fallado una vez y he vuelto a fallar y he vuelto a fallar con lo mismo, ¿será que voy a perder la salvación? Vamos a ver algunas cosas entonces en esta mañana, aunque tendrá que ser casi unas pinceladas porque habría mucho de lo que hablar. En primer lugar, reconocer la realidad que la reconoce la Biblia misma, que los creyentes pecamos. Aquí no hay nadie que se libre que no peque. Primera Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Conocido por las crónicas de Narnia, sobre todo C.S. Lewis, en uno de los libros cristianos más vendidos, que se llama Mero Cristianismo, dijo, ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha intentado con todas sus fuerzas ser bueno. ¿Verdad? Eso es donde descubrimos, cuando intentamos no hacer el mal, es cuando descubrimos lo malo que somos. La salvación es un proceso, pero aquí el proceso no va. Bueno, se quedó estancado ahí. Me la podéis pasar, gracias. La salvación, cuando aceptamos el regalo de Dios de la salvación, el perdón de nuestros pecados, entramos en un proceso porque no se terminó todo en ese día. Y en relación con el pecado, y ya lo hemos explicado muchas veces, hay 3 P's, 3 palabras que empiezan por P. En nuestra conversión, el Señor nos libra, en nuestro nuevo nacimiento, nos libra de la pena del pecado. Ya no hay castigo por el pecado porque ya lo llevó Cristo por nosotros. Pero después, a lo largo de la vida cristiana, estamos luchando con ese pecado y podemos ser libres del poder del pecado. El pecado trata de dominarnos, pero nosotros, con la ayuda de Dios, podemos liberarnos de ese poder. Y eso se llama también la santificación. Pero ya lo que esperamos realmente es ser libres de la presencia del pecado, de que ya no tengamos nada que ver con el pecado ni el pecado con nosotros. Y eso solo será posible y ocurrirá únicamente en la eternidad, cuando seamos glorificados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? El no creyente peca, el creyente peca. ¿Cuál es la diferencia? Juan dedica su primera carta especialmente a este tema, trata bastante de él. Y una de las cosas que nos enseña Juan, que la diferencia entre un creyente y un no creyente es que el creyente no practica el pecado. El creyente puede caer en un pecado, puede pecar y peca, pero no practica, no vive en el pecado. Una de las maneras gráficas que lo describe Juan, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Si andamos en tinieblas, andamos en pecado, entonces no tenemos comunión con Dios. Y más abajo, en el capítulo 3, versículo 6, dice, todo el que permanece en Él, en Dios, no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Claro, este texto es importante no leerlo solo y aislado, porque entonces sí que tenemos un problema.
Si dice que el creyente, el que permanece en Cristo, no peca, pues ya tenemos un problema. Pero el capítulo sigue más abajo. Aparte de que la palabra no peca que usa Juan es una palabra en presente continuo que indica que peca continuamente. No es que ha cometido un pecado, sino que está pecando, viviendo en pecado. Y lo que dice el versículo 8 es que no practica el pecado. Una cosa es caer en un pecado, otra cosa es practicar el pecado. Y por eso en el versículos 8 y 9 dice Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es una cuestión de naturaleza que cuando uno verdaderamente es creyente, nacido de nuevo, no puede vivir, no puede estar practicando continuamente el pecado. Hay algo dentro que lo va a parar, que se lo va a impedir y que va a corregir, va a rectificar su estilo de vida. Así que eso es una diferencia entre un creyente y un no creyente. El creyente no puede vivir practicando continuamente el pecado. La segunda cosa, y está en Romanos capítulo 6, varios versículos hablan de este tema, que el creyente no está bajo el dominio del pecado. Es decir, en otras palabras, no es esclavo del pecado. Pablo habla mucho de eso, de que éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido libertados para servir a Dios. Y la idea es eso, de si vives para servir al pecado, al diablo, o vivimos para servir a Dios. Esa es la elección que hay, las dos opciones que hay. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, una canción de Bob Dylan decía eso, que tienes que servir a alguien. Puede ser a Dios o puede ser al diablo, pero siempre vas a estar sirviendo a uno de los dos. No hay caminos intermedios. Y en ese capítulo 6 Pablo habla del creyente de que no reine el pecado en nuestro cuerpo. ¿Qué más diferenciaría a un creyente y un no creyente? ¿Qué más es la diferencia entre un creyente y uno que no es creyente con respecto al pecado? Pues otra cosa es que el creyente no va a ser indiferente al pecado. El creyente lucha, no quiere pecar. Peca porque hay una ley que le arrastra, y eso lo desarrolla Romanos capítulo 7, un pasaje muy interesante, donde Pablo dice que quiere hacer el bien, pero a veces peca. Y llega hasta el punto que hace una exclamación y dice en el verso 24 de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a mí me ha resultado siempre muy consolador este capítulo, ¿verdad? No es que me alegre de que Pablo peque, pero me consuela de que si Pablo pecaba, pues yo cuando peco, pues bueno, no soy el único, ¿verdad? Aunque tenemos que luchar con ello. Es interesante este tema también de compartir nuestras luchas. Pablo lo está haciendo ahí, diciendo yo también lucho con el pecado. Pero en algunas ocasiones he visto que entre los creyentes, cuando se comparten las luchas con el pecado, algunos hasta se recrean contando sus pecados y todas las fechorías que hacían y cómo las hacían, hasta tal punto que alguna ocasión he sentido como que la persona hasta hacía alarde de esos pecados que cometía, ¿no? Y las cosas increíbles que era capaz de hacer. Y claro, Pablo no está haciendo esto, no nos da ningún detalle de cuál era su pecado. Porque hacer esto, que hacen algunos, de contar sus fechorías y sus pecados, al final promueve malos pensamientos en los que escuchan. Y provoca imaginaciones de esos pecados y esas situaciones, imágenes pecaminosas. Y además, el compartir demasiado los detalles de nuestros pecados, al final te termina colocando una etiqueta que cuando los que te escucharon te vean, automáticamente van a recordar aquellos pecados que has comentado. Pero sí es verdad que es bueno reconocer que aquí nadie es perfecto, empezando por mí. Y yo diría más, diría que malo el creyente que no tiene lucha, que no lucha con el pecado. O bien está muerto espiritualmente o tiene la conciencia ya endurecida y por eso ya no tiene ninguna conciencia de pecado. Hay una frase que no estoy seguro si es de Spurgeon, que decía,
Aunque te insulten o digan cosas malas de ti, no te enfades, porque en realidad eres mucho peor que eso. Es mucho peor de lo que pensamos que somos. Pero sí, Dios nos ha dado algo, herramientas para poder luchar y vencer y levantarnos cuando pecamos. Un creyente se distingue del no creyente en que el creyente no quiere pecar y el creyente lucha para no pecar. Y no quiere pecar porque no queremos ofender a Dios, aquel que dio a su Hijo por nosotros, aquel que murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. No queremos ofenderle. Y tenemos ejemplos en la historia bíblica de personas que estuvieron dispuestas incluso hasta morir por no ofender a Dios, por no pecar. ¿Hasta dónde está mi compromiso con luchar contra el pecado? Los tres amigos, compañeros de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron echados a un horno de fuego. Milagrosamente Dios les protegió, pero fue porque no estuvieron dispuestos a renunciar y a ofender a Dios arrodillándose ante una imagen. Pedro y Juan fueron amenazados por el concilio, y de ahí sale esa frase famosa que hemos escuchado y repetido muchas veces, de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que el creyente tiene este temor de no desagradar, de no querer desagradar a Dios. Prefiere incluso morir antes que desagradar a Dios. Y una última cosa que caracteriza a un creyente y que le distingue del no creyente es que cuando el creyente peca, siente la convicción del Espíritu Santo, que para eso nos lo ha dado, entre otras cosas, para convencernos. Y el Espíritu nos convence también usando la palabra, que es el espejo, donde vemos y descubrimos nuestro pecado. Y hay un versículo que quiero mencionar, que es 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, porque es muy ilustrativo. Dice 2 Timoteo 3, 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y esta es una... Bueno, creo que tenía otra por ahí. No, vale, pues me traje la que no era, seguramente. La ilustración de lo que es la vida cristiana, una vida victoriosa. Cuando está hablando aquí, Pablo está diciendo que la palabra nos enseña el camino por el que debemos andar. Pero luego la realidad es que a veces nos tomamos desvíos. Cuando caemos, cuando pecamos, nos estamos apartando del camino. Y entonces entra la segunda palabra que usa Pablo, que es la reprensión. Y nos reprende y nos señala que estamos equivocados, que vamos por mal camino. Y luego nos corrige porque nos indica el camino de vuelta, como el GPS cuando recalculando, ¿no? Pues también nos indica el camino de cómo volver al camino. Y ya finalmente nos instruye cómo poder seguir en el camino recto. Así que un creyente se caracterizaría, a diferencia del no creyente, en que el Espíritu Santo te convence y a lo que te lleva es a la confesión del pecado para restaurar nuestra comunión con Dios. Y esto lo dice Juan en su primera carta, ese texto tan mencionado: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Ahora, en este punto de la confesión, quiero solo mencionar tres aspectos de la confesión de pecado. Una es esta, la que acabo de leer, que es la confesión personal. Yo cometo un pecado, lo que tengo que hacer es confesarlo. Pero luego hay un segundo aspecto de la confesión en la Biblia, que es la confesión colectiva, como pueblo de Dios, como iglesia, y lo encontramos en un texto también que se ha cantado incluso muchas veces, en 2 Crónicas 7, el verso 14, que dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos
a la oración que se haga en este lugar. Y esto es otro aspecto de la confesión, que es la confesión colectiva. La confesión como iglesia, como pueblo de Dios, que está en la Biblia y que forma parte también de un requisito para que Dios bendiga, Dios sane y Dios traiga bendición a su pueblo. ¿Y cuál es la tercera cosa? Está la confesión personal. Yo peco, pues debo confesar mis pecados. En segundo lugar, como iglesia debemos tener también un espíritu de confesión en nuestro tiempo de oración. Y en tercer lugar está la confesión de intercesión, es decir, de confesar por otros. Los pecados, incluso aparte de los míos, podemos confesar y hacer confesión por otros. Daniel lo dice en el capítulo 9, versículo 20. Estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Tenemos ejemplos de hombres de Dios que confesaban por los pecados del pueblo. Nehemías capítulo 1, versículo 6. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y esa confesión, no solamente por lo que yo hago, sino también por lo que mis hermanos pueden hacer. Y en parte es que nos afecta a todos, el pecado de uno afecta a todos. Y porque cuando hacemos eso, pues Dios también puede intervenir en la vida de aquellos que estén todavía sin confesar su pecado y moverles a la confesión. Bueno, esto es algo acerca de la realidad de los creyentes que pecamos. La segunda cosa que quiero comentar en esta mañana es ver solo por encima el mecanismo del pecado, cómo funciona el pecado o por qué pecamos, por qué caemos en pecado. Y en primer lugar hay tres factores que nos provocan, que nos incitan, que nos inducen a pecar. Y debemos ser conscientes de ellos. Muy manidos ya, el diablo, el mundo y la carne, es decir, nuestra naturaleza o inclinación personal. Esos tres elementos están permanentemente induciéndonos, tratando de llevarnos a pecar, porque hay un enemigo que quiere ofender a Dios y estropearnos y amargarnos la vida. Y la inducción lleva a un proceso, que el pecado es también un proceso, igual que la salvación es un proceso, el pecado es un proceso. Y es como una escalera descendente, o dicho de otra manera, también como si uno se pone a correr cuesta abajo, y ¿sabes lo que pasa? Si empiezas a correr cuesta abajo, al principio puedes parar. Pero si ya vas cogiendo carrerilla de velocidad, terminas muy mal. Y eso es lo que explica Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión o deseo. Después, cuando la pasión o ese deseo ha concebido, es decir, se ha arraigado, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Así que el pecado, el proceso, cómo se termina pecando, empieza por una seducción. Y la seducción incluye falsas promesas, falsas expectativas. Eso ocurrió desde la primera vez con Eva, ¿no? Las promesas de todo lo que iban a obtener y ganar si desobedecían a Dios. Alguien dijo, el pecado hace promesas, pero a la larga no brinda recompensas. Pero hasta ahí no es pecado. El tener intenciones, pensamientos, sentimientos que no son correctos, no podemos evitarlos, que vengan a nuestra mente, vienen involuntariamente. El problema está en el siguiente paso. Cuando ese pensamiento, cuando ese sentimiento, esa idea es acariciada y le damos vueltas y la consentimos en nuestra mente, no cambiamos de pensamiento, no nos ponemos a orar para que Dios nos quite ese pensamiento, entonces se arraiga en nosotros y ya empezamos a ver, bueno, pues a lo mejor no estaría tan mal. Y ya termina dominándonos y al final viene el pecado propiamente. Así que la inclinación, los malos sentimientos, no tenemos que sentirnos culpables por ellos. Son inevitables que surjan, pero sí tenemos en nuestra mano el control de rechazarlos y no acariciarlos.
Me gustó lo que leí en una revista de la India que recibo de los hermanos nuestros allá en la India, y en una de ellas escribió lo siguiente: el pecado entra como un invitado, luego el pecado se vuelve un amigo, llegáis a conoceros el uno al otro. El pecado se presenta como un siervo, promete servirte y darte placer, pero ese siervo se vuelve un señor, y ese señor se convierte en un tirano, y ese dictador llega a ser un destructor. ¿Veis todo ese proceso, verdad? Que parece interesante, atractivo, pero que termina destruyéndonos y matándonos. Muy bien, esas son algunas ideas acerca de cómo es que terminamos muchas veces cayendo en el pecado. En tercer lugar, quiero comentaros algo acerca de las consecuencias cuando pecamos y no lo confesamos. ¿Qué pasa si hay pecado? Yo estoy en una situación de pecado, no lo he confesado y lo estoy consintiendo en mi vida. Bueno, la primera, solo menciono el titular: no vas a perder la salvación. Si eres creyente, tengo buenas noticias, que no vas a perder la salvación. Eso será otro tema, seguramente, cuando hablemos de la salvación. Lo que sí va a pasar es que perdemos la comunión con Dios. Bueno, esta era una ilustración, me parece, de lo que leí antes. Lo que perdemos es la comunión con Dios, ¿no? Decía Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Es decir, no es verdad. Si hay pecado consentido, no hay comunión con Dios. Porque Dios no puede comulgar con el pecado. Entonces, si acariciamos el pecado, Dios se aparta. Contrista al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros se pone triste, se apaga, deja de hacer su labor en nosotros. Así que cuando un creyente peca y no lo confiesa, lo que va a experimentar pérdida del gozo, pérdida de la paz, va a experimentar infelicidad, experimentará angustia, perderá la guía del Espíritu Santo, puede orar y buscar la guía de Dios y Dios no le va a contestar, y pierde también el discernimiento espiritual, la visión espiritual. Así que es bastante grave, ¿verdad? El consentir pecado en nuestras vidas tiene consecuencias muy malas, prácticas, en nuestra vida cotidiana. Otra consecuencia del pecado es que también podemos perder la comunión con la Iglesia, la comunión de la Iglesia, lo que se llama la excomunión, y eso también, la disciplina, va a ser otro tema en el tema cuando hablemos de la Iglesia. Pero es que la excomunión viene simplemente porque esa conducta de esa persona que dice que es creyente se está comportando como si fuera un incrédulo. Y si realmente vive como un incrédulo, pues no tiene derecho a formar parte de la comunión del pueblo de Dios, hasta que se aclare su situación. Porque también su estilo de vida afecta al testimonio del Evangelio y es necesario marcar una diferencia. Y también porque muchas veces el propio creyente, cuando peca, él rompe, él mismo se separa de la comunión de la Iglesia. Tenemos que proteger también a la Iglesia. Y si es una herejía, pues también sería otro de los motivos. ¿Qué más ocurre cuando pecamos y no lo confesamos? La historia de Israel está llena de ejemplos de derrotas del pueblo, que por tener pecados no confesados perdían las batallas. Y eso nos habla a nosotros de fracasos en nuestra vida. No contar con la ayuda de Dios. Mira, ¿por qué aquel pueblo nómada del desierto pudo conquistar la tierra prometida? Humanamente era imposible, inviable. Pero cuando estaban caminando en obediencia con Dios, conquistaron Jericó. Una ciudad imposible, amurallada, bien armada. Y cuando Dios les bendijo y les ayudó, y ellos dijeron, qué bien, esto marcha. Y llegaron a la siguiente ciudad, que era mucho más pequeña y no estaba tan bien pertrechada, y dijeron, nada, esto no hace falta que vaya nadie, vamos 4 que la vamos a conquistar. Y conocéis la historia, que fue fracaso total. Y era el mismo pueblo. ¿Por qué Dios no estaba apoyándoles? Porque estaban yendo en sus propias fuerzas. Así que el fracaso personal en las cosas incluso cotidianas de la vida tiene relación cuando un creyente vive en pecado sin confesarlo. Dice Proverbios 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y los abandona hallará misericordia.
Y luego está la disciplina divina. Dios también puede no solamente no bendecirnos o no ayudarnos, sino que también puede permitir que ocurran cosas feas, desagradables en nuestra vida, como puede ser la enfermedad y la muerte, lo cual no quiere decir que todas las enfermedades y muerte son porque has cometido un pecado, que eso siempre debe quedar claro. A veces nuestros pecados también causan daño a otras personas. David, el rey, se enamoró de una mujer y él cometió ese pecado de adulterio, pero ese pecado involucró a otras personas, a su marido, e incluso la propia muerte de Urías. Y el pecado tiene impacto también en el testimonio de la Iglesia y también estorba nuestra alabanza. Si hay pecado en mi vida no confesado, ya digo eso, no confesado, por pecados siempre va a haber, pero no confesado, y nosotros nos ponemos a cantarle a Dios, te pones a cantar en el culto, estás siendo un hipócrita, porque está diciendo que adoras a Dios y por otro lado le estás desobedeciendo o no le quieres obedecer. Entonces, dicho esto, toda la parte fea, vamos a considerar ahora qué herramientas tenemos para luchar contra el pecado, para prevenirnos, que es lo más importante, la prevención. Y ahora que se está con estos incendios y se pone el énfasis en lo importante que es la prevención. Y el número 1 siempre es la palabra de Dios, meditada y obedecida. En el Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. O sea, hay que primero atesorar la palabra. Y cuando tenemos la palabra, el corazón lleno con la palabra de Dios, nos va a prevenir de caer en pecado o de, por lo menos si caemos, de rectificar enseguida. Una casa abandonada, ¿sabéis lo que ocurre? Crecen o se desarrollan, aparecen las arañas, crecen los ratones y las malas hierbas. Juan también nos dice en esa primera carta que tanto habla del pecado, dice: hijitos míos, os escribo estas cosas, es decir, la palabra de Dios, para que no pequéis. Así que el arma principal, quizá diría yo, el número 1, es nuestra permanente lectura y meditación y atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Hay una frase famosa, que no recuerdo de quién es, que dijo: este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro. La palabra de Dios es fundamental en la medida que la leamos cotidianamente. La segunda herramienta que Dios nos da es el Espíritu Santo. Ya hemos mencionado algo, Romanos 8 y Gálatas 5, que conocéis de memoria, donde habla de andar en el Espíritu y que el deseo de la carne es contra el Espíritu, pero el del Espíritu es en contra de la carne, y si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley, bajo esa opresión del pecado. Así que es muy importante también el Espíritu Santo, no tenerlo, por eso dijimos antes, contristado. Me gustó leer una historia que está en el Antiguo Testamento. Es de Abraham, un momento en que él llega a una ciudad, a Gerar, y como tenía una mujer muy guapa, pues tenía miedo que el rey, porque en aquel momento pues un rey cogía a la mujer que quisiera, ¿no? Y daba igual si estuviera soltero, casada, es igual. Y este rey, que se llamaba Abimelech, pues a él le dijeron, porque Abraham estaba tan muerto de miedo que dijo: como el rey se enamore de mi mujer, lo que va a hacer me mata a mí y así ya queda libre para poder coger a mi mujer. Y entonces dice: mira, al rey hay que decirle que es mi hermana. Entonces el rey, con libertad, cogió y se llevó consigo a Sara. Pero algo ocurrió, que él no llegó a consumar la relación con Sara. Y la Escritura dice algo muy interesante. Dice que fue porque Dios vio la integridad de Abimelech. Y entonces Dios se le apareció y le impidió que continuara adelante en aquella relación. Por eso que es importante andar en integridad, que también nos protege y Dios nos va a proteger. Una tercera arma es la oración. Y la oración, una de ellas las que hace David en el Salmo 19, versículo 13, dice: guarda a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. Y creo que es bastante difícil poder estar orando y pecando al mismo tiempo. Pecar, o si estoy a punto de caer en un pecado y ponerse a orar y seguir adelante con el pecado, creo que es casi imposible, diría.
Así que la oración también es preventiva y también nos puede ayudar en ese momento más difícil. Y luego tenemos que cuidar, por lo menos 3 cosas quiero sugerir. Cuidar nuestros pensamientos. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios 4:23, guarda tu corazón. El corazón también es la mente, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y cuidar nuestro corazón, nuestra mente, va a proteger que no tengamos esas inclinaciones, o cuando las tengamos seamos capaces de cortar con ellas. Un antiguo proverbio chino dice: la gente se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no el corazón? Entonces, cuidar nuestros pensamientos. En segundo lugar, por dónde andamos o cómo andamos. Salmo 39 dice David: guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. O sea, donde andamos al final se traduce en pensamientos y palabras o acciones. Y en tercer lugar, muy importante y práctico también, es con quién andamos. 1 Corintios 15:33 dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hace unos años me impactó la historia de un joven de 20 años. Era un joven creyente ejemplar, hijo de creyentes, siempre en la iglesia, siempre fiel a Dios. Pero un día vino la tentación. Y la tentación fue experimentar una noche como no cristiano. Sería solo una noche. Luego, como Dios es misericordioso, le pido perdón a Dios y ya vuelvo a ser un fiel y un buen cristiano, y aquí no pasó nada. Y llegó el día. Y después de toda una noche de fiesta, y estoy resumiendo bastante lo que él cuenta, se fue al final con una chica a un hotel. Y dice que se sentía el hombre más feliz del mundo. Se había divertido, estaba con la chica y había hecho todo lo que quería probar y experimentar. Por la mañana él estaba agotado, estaba dormido. La chica se levantó antes, se arregló y antes de marchar le dejó un mensaje escrito con el pintalabios en el espejo. Cuando el hombre se levantó, buscó, la chica no estaba, buscó por todas partes, pero encontró el mensaje en el espejo. Y decía: bienvenido al club del SIDA. Solo fue una vez, pero las consecuencias de una sola vez pueden ser largas. El Salmo 1, que conocemos y que abre ese libro tan importante de los Salmos, nos dice que el hombre feliz o la mujer feliz es la persona que no anda en el consejo de los impíos, que no se detiene en el camino de los pecadores y que no se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Y veis otra vez cómo el Salmo 1 nos indica esos pasos, ¿no? Primero ando con, bueno, no pasa nada hasta ahí, pero luego terminas deteniéndote, y ya después de detenerte terminas sentándote y compartiendo con otras personas que van a influir negativamente en tu vida. Y también tenemos la protección de la iglesia, por eso Hebreos dice que no debemos dejar de congregarnos. Y en la iglesia recibimos exhortaciones que nos animan a la fidelidad, que nos animan a luchar contra el pecado, que nos ayudan a buscar agradar a Dios con nuestra vida. Y en la iglesia, de alguna manera, nos rendimos cuentas unos a otros. Y eso es bueno. Y por eso la disciplina en la iglesia también es buena, porque nos ayuda a cuidar nuestra vida espiritual. Y bueno, por esa razón también es muy importante, diré ahora de paso, solo cuidar que la iglesia no se infiltre en malas influencias o conversaciones inapropiadas, ¿no? Pablo le dice eso a Timoteo, que tenga cuidado con las palabrerías que conducen y que causan daño como una gangrena. Muy bien, esta es la triste realidad, pero también las buenas noticias de las herramientas que Dios nos da para evitar o luchar contra el pecado. Bueno, ahí estaba esto. Y quiero terminar solo con esta idea, aunque sé que ahí está muy pequeño, no lo podéis leer, pero yo os lo cuento. Y es lo que venimos a celebrar. Esta mañana queremos celebrar buenas noticias, que es el perdón de Dios. A celebrar que Cristo pagó por todos esos pecados. Todos están pagados. Todos los pecados que han sido confesados están
perdonados. Y me encanta la Biblia cuando usa ilustraciones. No solamente Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, esos están perdonados, sino que hay una serie de palabras que encontramos a lo largo de la Escritura que describen, que nos ayudan a visualizar qué es lo que Dios ha hecho con nuestro pecado. En el Salmo 32 dice que Dios los ha cubierto, están tapados, ya nadie los puede ver. En el Salmo 103, versículo 12, dice que los ha alejado de nosotros y dice, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Y cómo está de lejos el oriente del occidente? Pues si vas a oriente, puedes seguir, que no va a parar nunca. Y si vas al occidente, es infinito. Y dice, Dios ha echado allá nuestros pecados. Isaías 6 dice que los ha quitado. En Miqueas 7, versículo 19, dice que Dios ha sepultado nuestros pecados en el fondo del mar. Claro, hoy hay mecanismos y hay maneras de llegar a mucha profundidad, pero en el año 700 antes de Cristo, cuando eso se escribió, echar algo al fondo del mar era imposible, de que nadie pudiera encontrarlo. Y Dios ha sepultado mis pecados y tus pecados. En Hechos y en Colosenses dice que han sido borrados. Y cuando algo se borra, a veces en la informática se recuperan cosas, pero si es lápiz escrito y lo borras bien, no es tan fácil de recuperar. Hebreos 8 dice que Dios no se acuerda nunca más, nunca más. Qué alivio pensar que todos mis pecados, yo tengo 70 años, ¿cuántos pecados crees que habré cometido en 70 años? Y todo eso está, que Dios no se acuerda más. Y por último, Hebreos 9:26 dice que ha quitado de en medio nuestro pecado. Pues os invito a celebrarlo. Y si hay alguien que tiene todavía pecado no confesado, ahora es el momento de, ahí donde estás, hablar con Dios. Y Dios borra y hace borrón y cuenta nueva.